La información proporcionada en este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. Aunque la persona que habla pueda tener conocimiento sobre temas legales, no es abogado del oyente y no está brindando asesoría legal. Nada de lo que se diga en este espacio debe interpretarse como asesoría legal, recomendación legal o como la formación de una relación abogado-cliente. Para obtener asesoría legal específica sobre una situación particular, se debe consultar con un abogado debidamente autorizado para ejercer en la jurisdicción correspondiente. Cada caso es distinto y las leyes pueden variar según el lugar y el contexto. Es responsabilidad del oyente informarse adecuadamente y tomar sus propias decisiones. En un mundo donde la justicia muchas veces parece inalcanzable, hay quienes la enfrentan cara a cara. Hoy no hablamos solo del defensor, hablamos del hombre que ha enfrentado la adversidad con carácter, del hombre de fe. Esta es la voz detrás de los casos, de las entrevistas. Esta es su verdad. Bienvenidos a Juicio Final con Edwin Prado. Hoy en Yo Fui Mi Propia Ruta comenzamos una sección llamada La Cara del Inmigrante, donde hablamos de las vicisitudes que pasan los inmigrantes para llegar a Estados Unidos. Y nosotros estamos acostumbrados, los boricuas, a que todo lo que obtenemos a través de la ciudadanía americana no nos causa sacrificio, porque nuestros antepasados se sacrificaron. Pero todos conocemos las historias de nuestros hermanos dominicanos, pocos conocemos lo que ocurre con esos hermanos suramericanos y de otros países, y esa travesía hacia la frontera de Estados Unidos. En La Cara del Inmigrante vamos a hablar con Camila, que su nombre real no es ese, para protegerla, ya que actualmente está confinada y es una de las personas que está presto a un proceso de deportación. Estamos trabajando en el caso de ella. Más adelante le contaremos de qué se trata, pero por ahora vamos a hablar de la travesía, de cómo esta inmigrante salió de Venezuela, país natal, cruzó frontera a través de Cúcuta, Colombia, y caminó, navegó en Yola en algún momento dado de su travesía, cruzó selvas, se montó en trenes y tardó 6 meses en llegar a la frontera de Estados Unidos para cruzar, pedir asilo y luego de 2 años encontrarse con una administración Trump buscando deportarla. Esta es la historia de Camila en Juicio Final con Edwin Prado. Yo fui mi propia ruta, La Cara del Migrante. No fue fácil. Cada frontera, un desafío. Vivió el miedo, enfrentó el peligro, tomó decisiones que marcaron su vida para siempre. Y tú serás testigo de su camino. Esto no es ficción, es un testimonio real. Yo fui mi propia ruta, La Cara del Inmigrante. Aquí en Juicio Final con Edwin Prado. En Juicio Final vamos a pasar con el segmento Yo Fui Mi Propia Ruta. En esta ocasión, en Yo Fui Mi Propia Ruta, no vamos a hablar de anécdotas de mi vida personal. Vamos a hablar de otras personas que han tenido una trayectoria de vida impactante. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la migración. En Juicio Final, en La Cara del Migrante. Nosotros en Puerto Rico estamos acostumbrados a escuchar los testimonios de nuestros hermanos dominicanos que cruzando el charco de agua que separa Puerto Rico de República Dominicana, los episodios traumáticos de aquellos que han perdido la vida, personas que se han comido los tiburones, mujeres que caen en periodos y los tiran al agua para evitar que los tiburones acechen las yolas repletas de nuestros hermanos dominicanos, que han sido historias que nos han impactado a todos allá en Puerto Rico. No obstante, conocemos poco de primera mano de otro tipo de migrante, el migrante que cruza la frontera a pie. Y de esos hay muchos más millones de los migrantes que nosotros estamos acostumbrados a escuchar que pasan por agua. Hoy, en La Cara del Migrante, en Yo Fui Mi Propia Ruta, vamos a entrevistar a una de esas personas que caminaron miles y miles de kilómetros para llegar a Estados Unidos, tratando de obtener lo que a nosotros los puertorriqueños nos dan de nacimiento: la ciudadanía americana, el sueño americano,
que el sueño americano pasa a ser en muchas ocasiones la tragicomedia americana, que lo estamos viviendo hoy día a día. Con nosotros hoy se encuentra una persona que tiene un proceso pendiente migratorio y por esa razón estamos usando el nombre ficticio de Camila. Bienvenida al programa. Gracias. Número 1, dinos dónde naciste, dónde te criaste. Yo nací en Venezuela, estado portuguesa, me crié en San Cristóbal, que es el mismo Venezuela. ¿Cuándo tu situación económica se tornó insostenible al punto de usted decidir migrar? Eso fueron en los años 2012, cuando empezó la crisis económica, cuando hubo un saboteo, cuando hubo el bloqueo de Estados Unidos con Venezuela, que estuvo de escasez la comida, estuvo de escasez muchas cosas, la cual no teníamos que dirigir hacia Colombia para poder consumir los alimentos. Y en esa época que comienza esta crisis, ¿qué edad usted tenía? Yo tenía 22 años. 22 años. En ese momento, antes de su primera migración, ¿cuántos hijos tenía? Empecé mi primera migración, yo tenía 23. Okay. A los 23, ¿cuántos hijos tenía en ese momento, si alguno? 3. Tenías 3 hijos. Sí. ¿Y tu primera migración de Venezuela hacia dónde fue? Hacia Perú. Okay. Ya había ignorado completamente a Colombia, pero en Perú hubo xenofobia con los venezolanos. Empezaron a matar a los venezolanos, empezó la discriminación. Me fui hasta Ecuador. Antes que me expliques de Ecuador, ¿cómo llegaste de Venezuela a Perú? Así como llegamos acá, casi la misma ruta, llegamos a Colombia, pero en Colombia la diferencia es que no podíamos montar en los buses tranquilamente porque migración no te... Ok, pues como nosotros tenemos allá en Puerto Rico, no conocemos mucho de geografía. De Venezuela, ¿por dónde pasas hacia Colombia? Por frontera tiene 2, Cúcuta y Arauca, pero yo me fui por Arauca. Por Arauca, que queda a qué distancia de Cúcuta. Queda bastante. Ok, y por Arauca, ¿cuál sería tu trayectoria? De Arauca me fui a Calamar, después a Cali, después Rumichaca, pasé a Ecuador y después Perú. ¿Y todo eso fue en qué medio de transportación? En bus. Sí. En tu primera migración fue en bus y hasta llegar. Pero no fue tan difícil porque cuando eso la frontera de Ecuador la habían cerrado y nos tocó escalar, pero así piedra. Esa es la frontera que divide Colombia con Ecuador. Esa la conoce Rumichaca por ahí. Okay. Entonces, más o menos, ¿verdad? Desde el paso de Arauca hasta llegar a Ecuador, ¿de cuántos kilómetros más o menos usted puede estimar? No sé, lo sé que duré 3 días para llegar. 3 días en bus. En bus. Ok. Y llegaste a Ecuador, a la frontera de Colombia con Ecuador. Con Ecuador. Pasé a Ecuador, pasé la trocha, que es la que le estoy diciendo. Que la trocha es lo que usted me dice que es escalar montaña. Sí, y pues de ahí me había quedado sin plata y me fui a través de mulas. Le tenían la cola a los muleros y ellos nos dejaron allá en toda la frontera de Perú con Ecuador. ¿Y los muleros no le cobraban dinero? ¿No le pedían dinero allá en Ecuador? No. Ah, pero entonces usted en ese área fue dichosa, ¿no? No, ahí sí no, porque yo andaba con un grupo, yo andaba con una amiga y tenían una bebé, las dos cargaban niñas. Ok. Y andaba con un amigo que... Entonces, llegaste de Ecuador, pasas a Perú, como nos estás contando, y en la frontera de Perú, de Ecuador a Perú. No, eso sí estaba abierta. No estaba abierta, no hubo problema, muy bien. Llegaste a Perú y nos cuentas que hubo un problema de... unos venezolanos habían matado a unos peruanos y luego empezó la matanza entre peruanos y venezolanos. Y ahí empezó la discriminación, no podíamos salir porque era peligro y me tuve que devolver a Ecuador. Pero en Ecuador estaban los carteles Los Lobos y estaban secuestrando personas y me fui a Colombia de nuevo. En Colombia llegué ahí a Cúcuta, cerca donde yo me crié, que es San Cristóbal, porque eso es frontera. Okay. Tuve que regresar. ¿En este periodo lograste amasar algún tipo de dinerito para regresar a Venezuela? Sí, yo me estacioné ahí en el mismo Perú
Antes de la matazón y eso, yo ya estaba ahorrando, que era para mi casa, pero tuve que gastarlo para yo devolverme. ¿Y qué tipo de trabajos hacías en Perú? Yo limpiaba casa. Y con la plata que recogías, ¿la pudiste mandar o tuviste que gastártelo todo regresando? No, yo lo guardaba, yo no mandaba. Okay. ¿Y eso se te gastó otra vez para regresar? Sí, porque cuando eso la economía en Perú estaba bien, pero empezó la guerra y muchas personas no te abrían las puertas de la casa porque decían que íbamos a robar o que lo íbamos a matar y se me cerraron. Sí, se cerraron las puertas del trabajo. Entonces, al regresar, te devuelves nuevamente por Cúcuta. Ajá, ¿Cuánto tiempo te quedaste en Venezuela en lo que regresaste otra vez a migrar a Cúcuta? No, yo llegué a Cúcuta. Cúcuta es Colombia. Ah, ok, sí, por eso. Ya usted estaba... ok, cuando dice que me devolví, fue que no es que yo me enseño, cuando me dijiste que te devolviste, que te habías devuelto a Venezuela. No, me devolví ahí a Ocaña, se llamó el pueblito. Okay. Ahí viví como 4 años. Ok, que estuviste 4 años En Ocaña, en Cúcuta. Y ahí... En Santander. ¿Qué tipo de trabajo hiciste allí? Vendía café, también limpiaba casa, porque yo soy estudiante en Venezuela, yo soy TCU en agroalimentaria, pero mi título me lo amontillaron porque yo estoy en contra del gobierno. Ahí yo no tengo beneficio en Venezuela, no tengo ningún tipo de beneficio. Porque fuiste activista en contra del gobierno. ¿Cuando estudiante o...? Cuando estudiante. Cuando estudiante y te marcaron de por vida. Sí, ahí se me cerraron muchas puertas. Usted vea cómo es la presión política en Venezuela. Entonces, te quedaste en Colombia. Cuando hiciste café, vendías café, era que tú recogías café grano. No, vendía café así en la calle. En las calles, sí. Ok, que tenías un negocio propio o estabas trabajando para alguien. No, yo tenía mi negocio propio. Ah, qué bien. Usted dentro del... Yo agarré, yo mismo me monté mi negocio. Vendía café, aromática, chocolate. Y como Ocaña era un lugar frío, porque eso es una sierra, eso es puras montañas, se me vendía todo. Muy bien. Y ahí ahorraste una plata, me imagino. No podía ahorrar porque yo me había llevado a mis hijos y tenía que dividir el arriendo, los gastos de los niños. Ah, ok, que ahí mayormente fue subsistir. Sí. Como quien dice. Entonces, ¿en qué momento tuviste 4 años y en algún momento decides migrar hacia el norte? Ajá, fui y llevé a los niños a Venezuela, me quedé en Cúcuta trabajando, reuní mi dinero. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cúcuta trabajando después de dejaste a los niños? Con mis hijos, como 2 años. 2 años trabajando, ahorrando para tu sueño de ir al norte. Sí, pero aún así no lo conseguí hasta que conocí a un muchacho que es mi pareja actual, que yo lo animé para que se fuera conmigo, ya que él también tenía problemas donde vivía por la guerrilla. Porque la gente de la guerrilla, cuando hay recluta, a todos los del pueblo, después de los 18, 19, 20, todo eso van para el norte. Ajá, y el que se oponga, pues lo matan. Ok, no vamos a ponerle al compañero de ella un nombre ficticio porque también tiene un proceso migratorio pendiente y le vamos a llamar Juan. Cuando Juan y ustedes se juntan, hay una diferencia de edad marcada. ¿Qué edad tenía él y qué edad tenías tú? Yo tenía 29 y él tenía 18. Y se conocen, entiendo yo que fue en un restaurante de la madre. De su mamá que me dio trabajo ahí en Cúcuta. Entonces nos cuenta que él, por la edad que tenía, se supone que él fuese reclutado por la guerrilla. ¿Qué guerrilla era que estaba imperando allá en ese momento? ELN. Y ese grupo de guerrilleros iban al pueblo, se llevaban a la fuerza a los jóvenes. Reclutaban, se llevaban a todo el mundo. Y el que se rehusaba lo mataban. Sí. Me imagino que hablaste con la mamá para llevarse a su hijo. No, él se animó y él también quería salir adelante, ya que allá en Cúcuta él vive en la parte en el Catatumbo, él vive por esa zona, eso es pura zona guerrillera. Y ahí al que medio tenga platita lo extorsionan. Cuando parten de Cúcuta hacia el norte, ¿con cuánta plata ustedes contaban? Con 2.000. ¿$2,000 en total? Sí, sacando los pesos colombianos que llevaban esa parte. Habían $2,000 y entonces tenían... Pesos aparte, porque en Colombia con dólares no te mueves sino con pesos. Claro. Y llevábamos
Y de Cúcuta marchamos a Medellín y nos costó 110 el pasaje, 110 pesos, que equivale como a $22, 23. O sea, que ustedes fueron de Cúcuta a Medellín en bus. En bus. Y le costó como 110 pesos 120 pesos, 120,000 pesos. colombianos. Que se Colombianos, traducen en sí. dólares en más o menos cuánto. Como 23, 20. Van a Medellín y de Medellín, ¿cuál es el próximo paso? Paturbo. Paturbo. Fuimos en bus también. En bus de Medellín a Paturbo. Paturbo queda más o menos en dónde, con relación a la selva. No, Turbo queda más allá de Medellín. Ok. ¿Y de Turbo qué tuvieron que hacer? De Turbo agarramos una lancha en pleno mar abierto para Acandí, que es una isla pequeña que queda ahí. En Acandil, en una y de ahí qué hicieron. Ahí queda el primer campamento. Explícale a qué se refiere usted con el primer campamento. Ahí cuando llegábamos, me va a regresar. En Turbo, nosotros agarrábamos una lancha. Cuando íbamos a comprar el boleto, el que era colombiano, pues se lo dejaban más barato. Y el que era venezolano, ecuatoriano, peruano, se lo ponían en un nivel más alto. Aparte de eso, cuando ya íbamos a entrar al muelle, estaban grupos, no sé si son guerrillas o no sé, y tenías que pagar para entrar al muelle, que eran $100 por persona. $100 Por persona. para entrar al muelle. Para entrar al muelle. El que no los tenía, pues no lo dejaban entrar. Y ellos armados, bueno, nosotros lo pagamos, nos fuimos al muelle, del muelle viajamos a la lancha a mar abierto, llegamos al primer campamento, que es un refugio, que ahí es donde te dan para que tú descanses, ya que vienes cansado, mareado por las olas. Ahí te preparan para irte al segundo campamento. En el segundo campamento, del primero al segundo, uno camina como 6 horas. Cuando llegas al segundo, te dan para que descanses. Y después, al segundo día, empieza la travesía. A las 5 de la mañana. Una pregunta, ¿en estos campamentos ya hay sitios para dormir o usted tenía que poner su propio sitio donde dormir? No, en esos campamentos eran como galpones, ellos ponían carpas. Carpas, ok. Y ellos, los colombianos, los que estaban cuidando eso, nos cuidaban a nosotros. E incluso te quitaban armamento, si tenías cuchillos, te quitaban todo eso, porque no permitían. Y ahí, si usted dejaba un caramelo ahí tenía que quedarse. Ahí nada, se robaban, ahí estaban desprotegidos. ¿Y cuando partían, le devolvían sus armamentos o no? No. No, ya perdiste lo... No, porque eso se prestaba para muchas cosas más adelante cuando Claro. nos íbamos a quedar solos. Ellos pensaban en todo. En todo, qué bien. Entonces van al segundo campamento. El segundo campamento nos preparan para el tercero. O si uno quiere, eso era voluntario, si tú querías descansar en el tercero, o eso no, nadie te obligaba, nadie te corría en la selva. En el segundo campamento nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, hicimos el recorrido. Y Una pregunta, que tú, bueno, ¿ya estamos en la selva del Darién o todavía no estamos en la selva? sí, ya estamos en la selva. El segundo campamento ya es la selva. Ya es la selva, ok. El primer Empezando. campamento te llevaban de una isla, Ajá, de una isla al segundo campamento, que ya es la selva. que ya es la selva Darién. Explíquele a nuestro escucha, que son la mayoría personas de Estados Unidos que no conocen la selva Darién. ¿Qué es la selva Darién? La selva es algo que divide la frontera de Colombia con Panamá. Es la selva más grande que puede haber en América. Muy bien. Ahora continuamos la marcha. Ya estamos en el segundo campamento, adentrados en la selva. Y del segundo al tercero, ¿cuántos kilómetros más o menos? ¿Cuánto caminaron? Vamos a poner por No mucho, como 4 horas. 4 horas. La trayectoria más grande hasta ahora son las 6 horas que caminaron Sí, al segundo campamento. Del segundo al tercero, es poquito, Es 4, bueno, porque según el ritmo de que tú vayas. sí. Porque, por ejemplo, ahí nos ponen guía. Entonces, los guías van de primero y le dicen guía rastrillo a los que van de último, ayudando a la gente que van con niños o se doblan el pie. Ellos te auxilian ahí. Cuando es así, ellos te auxilian, te dan agua, te dan fuerza y te ayudan a levantar. Pero te pregunto, en estos campamentos, si la gente que andaban con pesaje, equipo pesado, que querían soltar, ellos no lo ayudaban. Si no podías con lo tuyo, lo tenían que No, soltar. ahí habían muleros. Ellos te cobraban $50 y
Ok. A cierta distancia. O sea, que te daban el servicio del campamento para quedarte En ese campamento vendían comida. En ese campamento ahí tú podías poner tu carpa. Ellos, a pesar de todo, tenían su choza y en otras partes tenían toldo. Podíamos estar ahí, nadie te hacía nada. Entonces, llegamos al tercer campamento, ya estamos en el tercer campamento. El tercer campamento, sí. Ahí tomé agua, me alivié, caminé 2 horas, me quedó el cuarto. Lo cierto es que hay como 4 campamentos que me acuerdo. Okay. ¿Y en el cuarto me dijeron, te faltan 3 horas, porque los que estaban ahí dijo, no, si ustedes caminan lento, les faltan 3 horas, rápido, les faltan 3 horas para que lleguen a la bandera de Panamá, que son... Y nosotros seguimos, y nosotros no estábamos ni muy adelante ni muy atrás, nosotros íbamos en la parte del medio, porque a nosotros nos habían dicho que los primeros o los últimos siempre robaban. Siempre nos teníamos que quedar en el medio para nosotros ver lo que pasaba. En este trayecto hasta el tercer campamento, ¿no has visto nada de violencia? Me comí esta parte. Cuando tú entras, tú tienes que pagar $300, que eso va el campamento para limpieza de la selva y para que te resguarden, porque tú pagas. O sea, qué interesante que estos, vamos a llamarlos coyotes de Colombia, tienen este sentido ecológico de mantener la selva, ¿me entiendes? De su parte todo estaba limpio y ellos a las montañas le ponían estos palos y ellos con la plata que nosotros pagamos le pagaban a las personas. Ellos le daban un porcentaje, pero también claro, nos ayudaban. Muy bien. Entonces ya estamos en el cuarto campamento. ¿Y cuántas horas después del cuarto campamento llegaron a Panamá? Como a 3 horas. Como a 3 horas. O sea que en total, ¿cuánto te tomó llegar la parte colombiana, el trayecto una vez que entraste a la selva del Darién hasta llegar a la bandera panameña? ¿Cuántos días fueron esos días? Cuando entré al segundo campamento, me levanté a las 5 de la mañana y ya a las 2 de la tarde estaban en las banderas. En las banderas de Panamá. Sí. Llegamos, nuestro grupo de campamento, te sueltan ya en la bandera ya se acaba el contrato. ¿Contrato? Eso es zona panameña. Ellos no pueden pasar para allá porque el ejército o ya puede ser los indios le disparan. Pero hasta el momento tú no has visto indios. No. Todo lo que has visto ha sido el grupo Era un grupo armado, no sé qué grupo armado era, pero todos estaban armados y nos cuidaban. Ok. En este trayecto en la selva de Colombia, ahí no viste ropa tirada ni nada de eso. No. ¿Cuánta gente comenzaron este trayecto con ustedes desde Colombia? Eran como 1,000 personas. Eran como 1,000 personas. Y nos agrupaban grupo 1, que eran los más rápidos, grupo 2 y grupo 3. Porque no todos nos manteníamos unidos, porque había unos que eran muy lentos, otros más rápidos. Y de esos 1,000 personas, tu estimado, ¿cuántos eran colombianos versus venezolanos? ¿Cómo tú podías dividir el grupo? ¿Eran mayoría venezolanos, mayoría colombianos, mayoría de dónde? Yo veía más venezolanos y ecuatorianos. Más venezolanos y ecuatorianos que colombianos. Que colombianos. Ok. Ya que los colombianos tienen la dicha de comprar una visa turística que los deja a México. Ellos no pueden pasar, ellos no tienen necesidad de pasar. Claro, me hace sentido. Entonces ustedes vienen, ya llegamos a Panamá. Estos guías turísticos, ¿verdad? Guías turísticos no, pero de los campamentos. ¿Ellos los preparan a ustedes para lo próximo que viene o ustedes...? Sí, nos preparan psicológicamente. Nos dicen que no vayamos ni muy rápido ni muy lento, que nos apoyemos entre todos. Ahí te dan la charla. Dicen que de ahí para allá es peligroso, que nos aferremos a Dios. Y ahí hay cristianos, a pesar que ellos están armados, hay unos cristianos. Claro. y te recomiendan, te encomiendan a Dios. Cuando tú te vas, te encomiendan a Dios. Entonces, cruzas a Panamá, ¿qué te encuentras allí? Cuéntale al público. En Panamá, gracias a Dios, ahí había más o menos cobertura. Y me pude comunicar con mi familia. ¿Verdad que todavía estás incomunicada desde que saliste de la isla? Sí, ahí no había cobertura. En Panamá me llegó un mensaje, una notificación que había más o menos señal. Empezaron a llegarme mis mensajes. Y le envié un mensaje a mi mamá, todo eso. Le dije a mi mamá que me diera la bendición. Seguí mi camino. Cuando nosotros vamos por ese camino, nos encontramos por un manantial. Los indios, no sé si eran los indios o la misma policía y costeña, las que estaban ahí, no sé quién era,
pusieron un mecate en el río. ¿Qué es un mecate? Un mecate es con lo que usted amarra la hamaca. Ah, ok. Mecatillo, no sé cómo le dicen ustedes. Se entendí. Bueno, ponen algo como para decir que era peligro, para que la gente fuera despacio. Y nosotros pensábamos que era hondo y andábamos despacio. Y nos salieron unos indios con armamentos, pero ya esos armamentos, no creo que esa gente tenga ese armamento tan grande. Esa era la misma policía de ahí, la que cuidaba la selva, según. Bueno, nos suben y todo eso, y empezaron a revisar primero a todas las mujeres y después a los hombres. Pero como yo me hice embarazada, yo empecé a llorar desde los mismos nervios. Le dije a ellos que estaba embarazada, ellos me echaron a un lado y me dijeron que llevar a mí, y me preguntaron que si andaba conmigo era mi pareja, y como yo andaba como una loca, yo le dije que no, que era mi hijo, porque preguntaron que si él era colombiano o venezolano, y como mi acento ellos lo saben, ellos saben el acento, ellos saben diferenciar el acento, yo le dije no, él es mi hermano, nosotros somos venezolanos. Los que pasan por ahí muy poco, el colombiano que pasa los matan, por eso muchos agarran aviones, porque son enemigos. En fin, ellos subieron a las mujeres, a las niñas, la desnudaron, le metían los dedos, a veces cargaban más plata en las partes íntimas. Bueno, ¿qué sucede? Que a una señora le están pidiendo plata, o si no le violaban a las hijas, y la señora empezó a llorar y dijo que no tenía plata. Y primero la llevaron a ella y la violaron. ¿La señora era venezolana o de dónde era que usted se va? Era venezolana. Y en vista que ella no dio plata, no le importó si la violaron, se llevaron a las niñas. Y el señor, el esposo, ya estaba ahí escuchando todo. Y el señor eso se puso mal. Entonces, los que estaban ahí, los indios, los que estaban armados, le dijeron que se calmaran, o si no, el segundo turno iba a ser de él. Y él dijo que prefería que lo violaran y que dejaran a las niñas quietas, y se lo llevaron y lo violaron. Bueno, cuando me tocaba mi turno, porque no nada más a mí, apartaron a varias mujeres que sí estaban en estado, porque habían ya personas mayores, también apartaron a la señora. Cuando ya nos iban a tocar nosotros, llegaron los policías en un helicóptero a rescatarnos. Pero cuando eso, mire cómo es Dios tan grande. Yo le digo al mismo indio, empiezo a llorar y me pregunta por qué estoy llorando, pero yo no quiero decir que estoy nerviosa. Yo le dije que tenía hambre. Y había un señor ahí y le arrancó la bolsa al señor y me dijo, toma, cómese eso. Y cuando yo meto las manos, era la Biblia. Yo agarrando la Biblia y llegando lo del helicóptero. Sí, esa Biblia la tenía aquí, yo no la soltaba. Cuando llegó el helicóptero, todos empezamos a correr, y el helicóptero se llevó a la señora que habían violado, se llevaron a varias personas. No sé para dónde se la llevarían, de verdad que no los volví a ver más. No sé si los regresarían para atrás o un hospital. Bueno, yo seguí mi rumbo, y la persona que andaba conmigo me dijo que soltara la Biblia, porque yo con la Biblia aquí me tocaba pasar la montaña de la Llorona. ¿Y cómo iba a ser para agarrar los mecates? Bueno, me tocó dejar la Biblia por ahí. Ok, después que terminaron ese episodio tan triste, vamos entonces a la Llorona. Ahora explícale a que no conocen esta trayectoria, a qué es lo que a qué le llaman la Llorona. Es una montaña que mide más de 8 pies, súper grandísima, que tú tienes que escalarla pero inclinado, ya que los árboles todo está inclinado, y hay muchos árboles y tienes que treparlos, pero le ponían sábanas, y con las mismas sábanas nos agarraban y nos impulsaban para arriba así. Pues íbamos caminando casi inclinados. Sí, eso parece los sitios estos de juego que tienen las paredes estas que tú vas escalando. Lo único que lo que estás escalando es en vez de tener los rotitos esos que le ponen, con sábanas amarradas. Con sábanas, ¿no? Muy interesante. ¿Y por qué le decían la Llorona? Porque todo el mundo lloraba cuando subía. Llegábamos arrepentimientos, muchas personas se arrepentían. Bueno, ahí es donde la gente le da el reality shock, el cotejo de realidad. Donde ven la realidad de las cosas que no es fácil. Digo, habían ya vivido violencia a su más alta expresión al ver esta violación, al escuchar, porque no la viste, la escuchaste, ¿no? Sí. Bueno, yo voy subiendo y detrás de nosotros viene una haitiana que cargaba un bolso en la cabeza y cargaba un niño gritando en la parte de atrás. Como un cangurito, no sé cómo se le dice acá. Sí, estamos conscientes de lo que está. Y yo escucho un grito, ella cargaba una niña, y la niña, mi pareja, la estaba ayudando a subir entre todos.
le agarraron la mano a la niña tenía como 7 o 8 años, le agarraron la manito y la subían. Y la señora con la maleta acá, y ella no la ayudamos porque veíamos que ella misma podía hacerlo. Y cuando escuchamos el grito y miramos atrás, el niño se le había desprendido y quedó abajo, y abajo lo que había era piedra, porque eso es puro río. Murió de contacto. Murió de uno. Y la señora se quería lanzar, pero los que estaban ahí la agarraron y dijeron que arriba estaba la otra niña, que no se podía morir, no se podía matar. Y ahora hablando de haitianos, ¿había muchos haitianos allí? Sí, había haitianos, ecuatorianos y venezolanos, peruanos. Me dijiste que hasta unos marroquíes te encontraste por el camino. Sí. Vamos a continuar. Llegaste a La Llorona, ¿cuál es el próximo paso? Ya subimos, escalamos la Llorona, pasaste el mal rato de haber visto eso, que eso le tiene que haber marcado. Sí, yo no quería seguir, me atacaron los nervios y empecé a usar un bastoncito porque no podía continuar. Y yo iba lento porque mi amiga me dijo, la que pasó por ahí, da pasos lentos pero seguro, porque si te doblas el pie no vas a continuar. Y pues así, después de esa bandera para allá, me encontré mujeres tiradas con los pies hinchados porque se habían doblado, porque hay puras piedras verdes, porque eso es puro río. Y toda esa zona montañosa, eso es húmedo, la selva es húmeda, nunca hace un sol, siempre anda lloviznando. Entonces, cuando paso a la otra parte, nosotros seguimos caminando y cuando vimos así, eso era como un risco. Ajá, y teníamos que brincar un pozo, en ese pozo pisafondo, subimos y había alguien que te jalaba. Siempre tenías que tirarte de donde estaba a un pozo. A un pozo. Era la única manera de pasar del otro lado. O si no, me tocaba a través de las piedras, pero las piedras era difícil de escalarlas porque eran verdes. Y tenían limo eso. Sí, eso no fue verde. Sí. Entonces, si tú te caías en una piedra era muy peligroso porque si te golpeaban la cabeza o algo, nadie se atrevía. Pero muchas personas, ahí no se ahogaba nadie porque cuando tú te lanzabas, obviamente te caías abajo y con los mismos pies te impulsabas y te sacaban las mismas personas. Ahí tienes que pasarlo entre muchas personas. Solo no puede ser porque solo quien te jala, ahí te queda ahogado. Sí. Luego de pasar ese pozo, todavía estamos en la selva. En la selva de Panamá todavía. Estás en Panamá. ¿Cuándo empiezas a ver maletas tiradas? Nos hablaste de la selva colombiana bien bonita, ahora vamos a la selva panameña. Después de ese pozo para allá, la gente como que se cansa porque la montaña esa Llorona, eso cansa. Muchas personas duran hasta 2 días pasando esa montaña porque la pasan por parte y como que se separan y a la media hora o a la hora todo el mundo. O sea que ¿y cuántos días más estuviste en la selva panameña antes de llegar a verla así a la próxima parte que me contaste de la canoa, que todavía no hemos llegado allí? 2 días y medio duré. O sea, estás 2 días y medio caminando en selva panameña. Parando. Sí, después de ese pozo que yo le estoy contando, sí. Eran como aproximadamente las 5 de la tarde y a las 6 ya está todo oscuro. Cuando todo oscurece, nosotros acampamos. Okay. Bueno, cuando eso empezó a oscurecer, todavía no había un sitio cerca, a orilla del río, porque uno tiene que acampar a orilla del río, todavía estamos arriba en las montañas. Y empezamos a buscar la orilla del río, asomarnos cómo íbamos a hacer. Y todo estaba oscuro y empezaron la gente con las linternas y varios niños se perdieron, señores, o sea, se separaron de la familia porque todo estaba oscuro y pasaban gente, empezaban a gritar no sé qué, empezaban a gritar por nombre y todos nos quedamos a orilla de un río. Ahí fue donde me encontré un señor como de 60 años y mi pareja lo ayudó. El señor quería llegar a Estados Unidos porque ya le faltaba poco para morirse, quería hablar su hijo. ¿Y se venía de dónde? Venía de Venezuela. Bueno, todos sacamos carpa, el señor no tenía carpa, pero yo tenía una bolsa de basura porque ya no había metido mi ropa para que no se mojara. ¿Y qué hice? Se la dio el señor, para que el señor no se mojara porque estaba lloviznando y me lo va a pesar. Y toda mi ropa se me mojó y el bolso pesaba. Y cuando eso pesa, la gente empieza a tirar las maletas. Cuando se moja la ropa, cuando la gente cae ese charco, obviamente que todos se mojan, claro. Porque es algo... ¿Y cómo te hiciste con el bulto? Mi pareja lo tenía. Okay. Y cuando vimos al señor, a mí se me mojó algunas cosas, otras cosas. Bueno, yo no me paraba por ropa.
porque lo más importante es la salud. Claro. Entonces vimos a ese señor, le dimos la bolsita, escampamos ahí, pero empezó a llover más duro y yo escuchaba mucho ruido de que el río iba a crecer, escuchaba piedras que venían. Y yo me asomaba por un hueco en la carpa y en una de esas me asomé y había un animal que hizo y algo negro que brincó de una montaña a otra. Y no fui la única porque ahí estaban unos haitianos y se estaban bañando. Eran como las 12 y se estaban bañando. ¿Y el agua era fría? Sí, ellos desnudos. Y se echaron para atrás y empezaron a alertarnos que había un animal feroz que estuviéramos pendientes. Bueno, ese día nos dormimos, llevábamos crolinas, nosotros llevamos crolinas y empezamos a echarle por todo el medio de la Eso es crolina, ¿no? Eso es como algo que espanta las culebras. Eso es un veneno. Un veneno. Un veneno que espanta las culebras. Empezamos a echar por todo y había un muchacho que cargaba una cocina eléctrica, porque te vendían una cocina eléctrica y así era la bomboneta de gas y se instalaba así. Y el muchacho empezó a cocinar y llevaba sopa de esa instantánea y empezó a repartirle a todo el mundo, le dio al señor, porque si no llevaba nada de comida. Sí llevaba, pero el peso lo botó y se quedó con una ropita nada más. Nos paramos a las 5 de la mañana y continuamos, pero estaba lloviendo más duro. Y en eso le picó un animalito a Juan, que él pensaba que era un alacrán. Y no, se le hinchó las manos, pero no fue un alacrán. Bueno, el río se creció un momentico. El río estaba abajo y un momentico que nosotros íbamos caminando, eso se creció y ya eso estaba ya crecido. Y ya mis piernas, ya yo tenía ya un día caminando, imagínense, un día y medio. Yo no daba más, ya me dolían mucho las piernas. Y la arenilla del río me tenía las piernas, los pies pelados. Y aparte de eso, sabes que tú caminas, tú sudas, cuando te mojas, los músculos se contraen. También las tenía contraídos. En una de esas nos tocó pasar ese río porque si no pasábamos, no íbamos a quedar más días ahí, no íbamos a quedar sin comida, nos podía salir un animal o nos podía salir otra vez los indios, podían pasar muchas cosas. Pasamos ese río, mis piernas no daban más y hubo un señor que me jaló y me ayudó. Y después de ir para allá empezamos a ver gente muerta. Ya dirá que, con la Llorona y con todo lo que le conté ya no pudieron. Eso fue el segundo día de la travesía. Muertos que no se veían que fueran por violencia, que se veían que eran muertos por deshidratados, infartados, personas gorditas que se atreverían a pasar, morían infartadas, deshidratadas. Viejitos, me imagino. Pero jovencitos también, ¿viste? Sí, jóvenes también, que se los llevaba el río y los dejaban ahí a mitad, ahogados. Ahí se ven muchas cosas. Nosotros continuamos nuestra travesía y más adelante nos encontramos unos indios ya desnudos. Indios de verdad, no indios armados. Indios de verdad, con las mujeres con su parte afuera, los hombres con su cosa también. ¿Pero completamente desnudos? No, acá cargaban como unos guayucos, cargaban una broma de que ellos tejen con palma de coco. Ok. Y cargaban algo ahí, ¿Y las mujeres y los hombres no. Los hombres cargaban eso ahí afuera y una cosa aquí con unas plumas. Así, y tenían algo aquí clavados. Okay. ¿Qué era eso? Sí. Y entonces viste esa tribu. ¿Qué te llamó la atención de ellos? ¿Te los molestaban? ¿No los molestaban? No, de que ellos nos veían, nos saludaban. O sea, que y hablaban así. Dialectos. Ajá, como en la lengua, no sé cómo hablaban ellos, no sé qué. Pero no se entendía nada. No se entendía nada. Nosotros seguimos el camino, nos encontramos otros indios más. Y una pregunta, antes de continuar con él. Hasta el momento, ¿había en tu trayecto algún tipo de alimentación silvestre que la selva proveía? Ellos tenían maduro sembrado, plátano. Los indios. En cierta parte había un árbol de canela, habían cosas sembradas, pero eso uno no lo puede consumir porque esa es la comida de ella. ¿Y si te cogen consumiendo? Te llevan y te matan porque ellos mismos tienen una civilización ahí, ellos mandan. ¿Y algún atrevido se atrevió a coger y sufrió las consecuencias?
No vi nada de eso. Pero los colombianos que los orientaron a ustedes le hablaron de que no se atrevan a tocar la selva, los productos de ellos. ¿Alguien le orientó en cuanto a eso? No, de los indios no. No, okay. No, habían dicho que si ahí secuestraban y mataban, y a las mujeres, pues a las que andaban así semidesnudas, le dijeron que se taparan, que se vistieran, claro. Porque de ir para allá no era un juego, que eso no era una excursión ni un paseo. Ok, pues sí. Entonces volviendo, ¿ves estos primeros indios allá en Panamá? Nosotros continuamos pues ni pendientes porque no nos asustamos, pues nos quedamos fue en shock porque es la primera vez que vemos eso, claro. Unos indios así desnudos. Continuamos nuestra travesía y nos encontramos personas que venían de vuelta, personas de vuelta, y le preguntaban a que cuánto tiempo faltaba y cada vez decían no, falta 2 horas, y nosotros continuamos caminando y era mentira, nos faltaba 2 horas, eran mentirosos. ¿Y nunca les decían por qué estaban devolviéndose? O sea, que nos impactó mucho que nos encontramos una señora que venía y según la señora era una muerta, que nos dijo Dios los bendiga y los proteja por ahí, ya falta poco por aquí el camino. Y después nosotros vimos en TikTok y dicen que es un fantasma que sale ahí, que es una señora que se murió ahí. Pero no, esas son las leyendas de la selva, del Darién. Entonces, continuamos la marcha. ¿Cuántos días llevamos ya en Panamá? 2 días. 2 días. El día en la selva completa, claro. En la de Colombia, y en el segundo día, bueno, de ahí continué caminando, me encontraban personas de vuelta, unos decían que eran indios y que ellos no hacían nada, que alquilaban caballos, que sí, nos prestaban servicio de caballo, pero como nosotros íbamos con cierta malicia nos daba miedo que era secuestro o algo malo. Nosotros no, bueno, ya a los 2 días y medio llegamos a las canoas. Las canoas, cuéntale qué es lo que ocurre en las canoas. Bueno, cuando llegamos a las canoas ahí te cobran $20 por cada persona para llevarte a Bajo Chiquito, que es la primera organización que está ahí. Ahí está la ONU, ahí donde te recibe la ONU. Ese es el primer pueblo que puedes ver ahí en primer pueblo panameño. ¿Y quien te recibe en las canoas quiénes son? ¿Son gente oficial o son indios? Son indios, ellos te llevan ahí y ahí no te pasa nada y no te roban, pero ahí es donde viene el detalle. Cuando te montan en esas canoas, hay cocodrilos con las bocas abiertas, ya que tenemos que pasar por el río en canoitas, porque si lo pasamos, porque el río es llano, si lo pasamos te comemos cocodrilo. Y ellos saben ya que las canoas vienen con alimento para ellos. Sí, entonces ahí ellos prestan el servicio. Muchas personas pueden irse a pie, pero el camino se lo va a hacer más largo. Nosotros duramos 2 días y medio y eso que caminamos sin parar, de las 5 hasta que oscurecía. Y duramos 2 días y medio, imagínense, caminando hasta allá, hasta la laguna, más lejos. Entonces muchas personas preferían dar esos $20. Pero cuando la lancha se atascaba, bajaban a los hombres que empujaran. Bueno, llegamos allá a la organización, a la ONU, muchas personas. ¿Cuántas personas, perdona que te pregunte, por canoa cuánta gente había? Eran como 50 personas. Primero montaban a las mujeres y después a los hombres porque el peso, o sea, para balancear el peso. Ajá, montaban hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, para 50 personas, era más grande. Eso era grandísimo. Y te montaban así, uno aquí y otro aquí así, sentaditos. Eso lo hacen ellos mismos con los árboles, lo excavan por dentro y hacen la forma de un barquito. O sea, que iban como en fila india, sentados en fila india. Ajá, uno detrás del otro. No, iban uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, nos sentábamos así y el otro acá. ¿De frente? Ajá, iban iba una mujer y un hombre, de aquí una mujer y un hombre. Ok, sí. Me mandé, lo balancearon. Pero eran 2 por banquito. 2 personas. Ok, bien. Ponían 2 mujeres, aquí, o sea, la fila de mujer y para acá la de hombre y así le van a... Y entonces llegamos a la primera civilización de Panamá. Ahí la comida que te vendían era chulo, no sé cómo le dicen ustedes, buitre. Ah, sí, buitre. Ella se refiere a las aves de rapiña que se comen a los humanos. Que se comen a los humanos, a todos los cadáveres que hayan por el camino. Bueno, eso te lo vendían como eso es lo que ustedes como carne, como carne de pollo. Eso lo asaban, eso no tenía olor a nada, porque no les voy a inventar, eso no tenía olor a nada. Nos dimos cuenta porque yo pido mi servicio, me costaba $5 mi servicio, y cuando le fueron a dar el servicio a mi pareja, dijeron no, se acabó.
Entonces un indio dijo, voy a buscar el ave, ya vengo mamá, algo así, mamá, voy a buscar el ave. Y cuando él se le pega atrás, lo encontró echándole maíz a los buitres. Él dijo que no iba a comer, y pasamos todo el día ahí sin comer, llegamos como extracurso, como a la 1 de la tarde. Pero la ONU, ahí en ese sitio la ONU no le daba comida a ustedes. No, o sea, que lo único que la ONU hace puro, a ver si estás bien, si te violaron. Servicios de salud. De salud, de ahí no te dan alimentos. Yo pensaba que, bueno, muy bien. Y entonces, y los animales te las comprasen a los indios. Ahí te anotaban como para tener un registro, a ver quién estaba pasando, quién no. Bueno, no, el alimento eran los indios. Y ahí todos los indios en todas partes habían tiendas, vendían golosinas, eso sí, eran más caros. Y para quedarte una noche ahí tenías que pagar. ¿Cómo se llama este pueblo? Si está Bajo Chiquito. Bajo Chiquito, ok. ¿Estuviste allí cuánto tiempo en Bajo Chiquito? Un día, y te dejan un día. Porque depende, si llegas en la mañana puedes salir de una vez, pero si llegas después de las 9 tienes que esperarte porque las lanchas de Bajo Chiquito a dejarte en la otra organización que empezando Panamá, que te agarran los guardias, ahí el servicio empieza a las 6 de la mañana y se hacen tremendas colas. Y a veces no, cierran a las 9:10 y el que se quedó, se tiene que esperar para el siguiente día y así. Bueno, ese día nos dijeron eso, nos levantamos a las 5 de la mañana, hicimos nuestra cola, a las 6 ya estábamos arrancando. Cuando llegamos a la organización, a la otra organización, que es la panameña, también te agarra la broma de salud. Llegamos a la organización, a la otra organización, que es la panameña, también te agarra la broma de salud. Ahí te dan comida, pero lo que te dan de comida es babilla. O sea, los mismos cocodrilos. Los cocodrilos los cocinan. Ajá. Ahí ellos no son gente, te tratan malísimo, ellos no les importa nada de eso. Te pasan sobre los derechos de los humanos, pues te arrebatan las cosas, si tienes algo te lo botan, si tienes plata pues se perdió, si no te pones la pila pues se perdió la plata. Bueno, ahí al colombiano... Hasta este momento, ¿dónde usted escondía su plata? En mi cabello. ¿Cómo lo hacía? Porque le cuente qué hacía. Yo duré como 4 días sin peinarme. Desde que salí de Colombia ya no me peiné, ya yo llevaba ese plan. Y agarré una dona, lo que uno se pone en el cabello para que se le vea mal. La rompí por dentro y puse la plata por ahí. Y me alboroté así el pelo y parecía mi cabello, parecía que tuviera mucho y aquí un rollo. Nadie me ponía cuidado. Ok, muy bien, eso es importante para que aprendan de todo lo que hay que hacer para sobrevivir. Continúe, pues. Entonces están dando en este otro sitio, en Panamá, están dando comida de... Babillas a todos. Babilla, que es como... Pero al colombiano, como no sé si tienen problemas, lo ponen aparte. Mi pareja como es colombiano lo pusieron aparte. Porque ya cuando llegaste a la ONU, a este sitio, ya lo pintamos como que es... No, ya ahí sí te piden documentos. Ya tienen que... eso es otro problema, o sea, tú todavía tenías tus documentos. Tiene que tener identificación y el que no lo ponen aparte. Ok. Lo ponen aparte. Ahí se dan cuenta que es colombiano su pareja. Sí. ¿Y qué hacen con él allá? Lo pusieron aparte, o sea, me pusieron aparte conmigo y le dijeron a él que no se podía ir porque los buses salen de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y nosotros llegamos temprano, nosotros nos podíamos ir, pero él tenía que poner la biometría. Explíquele, la biometría se refiere a las huellas y todo lo demás. Pero puro al colombiano. Solamente al colombiano. ¿Y por qué? Explíquele por qué al colombiano nada más. Porque ellos como que tienen guerra, no sé, ellos son enemigos y ellos lo... para ver si son grupos armados. Si sus huellas son compatibles con cualquier muerte. Con cualquier muerte de cualquier cosa. O con las personas, como viene de Cúcuta. Como viene de Cúcuta, porque ya hemos dicho que a esa edad ya los reclutaban a la guerrilla, pues obviamente nos imaginamos que la pelea de ellos es con la guerrilla, que son los que están por eso. Ahora sí, entendimos. Sí, a él lo ponen aparte. Bueno, él puso su huella al día siguiente. Eso sí, a Panamá tú llegas ahí, después de la selva tú llegas ahí y no te dejan salir. Ahí, eso es mentira que hay inmigrantes caminando por Panamá, al menos que se regresen. Pero llegando a Panamá, nadie, porque ahí no te dejan salir, ahí salen los buses.
Y el pasaje por fuera te cuesta 40 y ahí como tú estás encerrado te valen 80. Son una mafia que ellos tienen para ellos ganarse 40 por cada ¿Y persona. quien está cobrando esto es personas particulares o migración? Los militares. Los militares. Eso está militarizado y ahí te agarran los militares y no tenemos salir. Ya entendí. O sea que encima de eso le cobran el doble del precio que está en la calle. Sí, por no tener papeles, por no... Y entonces pagaste los $80. Sí, nosotros pagamos y nos dejaron en Costa Rica. O sea, Panamá y Costa Rica tienen una frontera muy libre. Y nos dejaron en plena frontera de Costa Rica con Nicaragua. Y entraste a Costa Rica sin problema. Sin problema. Ahí la gente es muy servicial, porque ahí se paró el autobús, comimos y nos dejó ahí en plena frontera de Costa Rica, porque Costa Rica es algo muy chiquitito. Sí. Eso, bueno, ahí ¿Y no... cuánto duraste ya hasta ahora? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que saliste de Colombia hasta que te dejaron en la frontera en Costa Rica? Más o menos, si te acuerdas. Como cuatro días. 4 días. 2 días y medio, el día que... Como 4 días y medio. Porque ya estás allí, todo se ve, hasta ahora todo está perfecto. Ajá. Ya llegaste, estás saludable. ¿Cuántas libras habías perdido? Mucho, yo cuando pasé por ahí pesaba unos 70 kilos. Y me imagino igual que nuestro amigo Juan también había bajado. Sí, Ya estamos en Costa Rica. Costa Rica es casi Estados Unidos para nosotros, de Latinoamérica. ¿Verdad? De los países de Latinoamérica, Costa Rica es el país que más estrecha relación tiene con Estados Unidos. es un país muy bonito. Y que me imagino que era más civilizado que lo que va a pasar más adelante. Pero en Costa Rica, ¿llegaste a Costa Rica y directo a la frontera o permaneciste en Costa El Rica? uno dejó hasta la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Con Nicaragua, ok. Ya, que eso fue un día. Nada más, me imagino, de travesía. Eso fue un día así de Panamá, eso es algo cortico. Cortico. Panamá y Costa Rica. Y llegaste entonces, ya vamos, miren lo que vemos de mis amigos, salimos de Colombia, pasamos la selva, pasamos a Panamá, Costa Rica, y ahora, hasta ahora, no hay mayores vicisitudes. En Costa Rica llegamos a la frontera con Nicaragua, de la frontera de Nicaragua con Costa Rica. ¿Cómo la pasabas? Uy, eso sí era terrible porque ahí nos tocó pasar por el Naranjal. El Naranjal, explícame Es nuestro... frontera, eso es frontera con Nicaragua y Costa Rica, porque de este lado, del lado derecho estaban, ¿cómo es que se llama? Esos campamentos militares. De un lado estaban el campamento de Nicaragua y del otro lado Costa Rica. Y que hicimos rodearlo por todos los montes. Y entramos en una finca que eran fincas privadas y no podíamos pasar por ahí. ¿En cuánto tiempo esta trayectoria bordeando estos campamentos? ¿Cuánto tiempo estuvieron caminando? ¿Y quién los guiaba si había alguien? No, nos guiaba la misma gente, porque El nos mismo- dijeron que era por ahí derecho. O sea, ¿cuántas personas, porque es que cuántas personas llegaron con ustedes? En ese momento En ese éramos momento. un grupo y la única mujer era yo. ¿Así? Sí, la única mujer era yo. Ahí no se ¿Un nos grupo de cuántas personas más o menos aproximado? aproximaba como 15 personas. Y nos dijeron que esos no, lo teníamos que pasar de noche, ya que los militares del día estaban afuera. Porque por ahí mismo, por esa carretera pasan las cargas pesadas, pasan todo, pues. Entonces de este lado están los militares de Costa Rica y del otro lado está el de Nicaragua y por ahí pasan. Bueno, La carga, de comercio y carga no ilegal también, o contrabando, o era solamente con carga comercial lo que usted carga quería? comercial. Ok. Comercial y si es contrabando, pues sabrán ellos. De ahí rodeamos eso y nos salieron unas personas con machete, ya que no podíamos pasar por ahí. Esto fue todo por hoy en Juicio Final con Edwin Prado. En Yo Fui Mi Propia Ruta, la cara del inmigrante. Síguenos en redes sociales como @Pradolau y @ElJuicioFinalPR. Sintoniza el próximo martes para la continuación de este gran testimonio.